Bueno, en los últimos tiempos nos enteramos de una balacera en contra de la casa del gobernador Bonfatti. Un tiempo antes, la noticia estuvo aquí en Santa Fe, con el incendio de un automóvil que estaba estacionado frente al domicilio particular del intendente, un automóvil que usted utilizó para trasladarse hacia su casa. A partir de esto, bueno, se sucedieron otros hechos vinculados con la inseguridad y con la violencia, algunos homicidios importantes, y en algún momento es como que desde la municipalidad se dijo, no estamos del todo conformes con el accionar de algunos jueces, o de la justicia, o no sentimos que todos estemos tirando de la misma manera. Incluso se habló de hacer un seguimiento de algunas causas. Esto se va a hacer, se va a abrir un compás de espera, decir, bueno, a ver cómo sigue la situación. ¿Cuál es en realidad la situación en estos momentos? Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando hace ya muchos años desde el municipio en involucrarnos en los temas de seguridad con las competencias y con las limitaciones que los municipios tienen. Pero entre ellos venimos siguiendo los casos más violentos, que son los que más nos preocupan porque tienen que ver con la vida, y en particular el tema de los homicidios. Sí. Tenemos de hecho un equipo de atención psicológica para familiares de víctimas de crímenes graves, que viene trabajando, incluso haciendo un seguimiento y una estadística de los homicidios en Santa Fe cometidos en este siglo, o sea, en los últimos 12 años. Y uno lo que advierte, y esto fue lo que dijimos luego de estos hechos tan graves como fue el de Barayola y el del Bar Fisi, que había un nivel a veces de impunidad, que la impunidad puede ser o que no aparezca el imputado, o que el imputado aparezca y esté prófugo, o que no se reúna la cantidad de pruebas suficiente para finalmente terminar condenando a alguien, porque tenemos ese seguimiento de ya lo vienen haciendo. Lo venimos haciendo porque nos contactamos con las familias y porque tenemos un relevamiento de los homicidios en la ciudad de Santa Fe, que está a disposición, por supuesto, de las autoridades judiciales, de las autoridades del futuro Ministerio Público de la Acusación, porque es muy importante que, si bien tenemos índices altos todavía de violencia, esa violencia no se impune, porque luego genera una espiral de violencia. Total no pasa nada. Total no pasa nada, incluso más. Termina alentando más violencia, que es la violencia privada, que es la justicia por mano propia, que es lo que uno siente que a veces la ciudadanía nos transmite. De hecho, hoy a la mañana hubo un vandalismo muy importante contra el Bar Fisi. Uno puede atar cabos y decir, bueno, tal vez esto tenga que ver con que las 3 personas que están imputadas todavía no aparecen y están prófugas. Por supuesto que la responsabilidad no es solamente de los jueces, también es de la policía y de cómo coordinan las autoridades de seguridad con las autoridades judiciales. Sí, pero la verdad... Incluso agrega un factor más, también se investiga la posible relación con dirigentes del Club Colón. Si uno empieza a tejer la situación y dice, wow. Ahí están las redes que están bastante claras: narcotráfico, violencia deportiva, situación de la nocturnidad. Bueno, hay una serie de vínculos que a su vez en Santa Fe, en algunos casos, son públicos y notorios. Es decir, los homicidios de Villa Oculta que ocurrieron ese mismo fin de semana, las víctimas son 2 prófugos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente las víctimas eran 2 prófugos por casos de homicidio, que estaban en Villa Oculta. Es decir, que por lo menos sus familias y su entorno sabía que estaba. O sea que, y por otro lado, no son redes delictivas con tal nivel de sofisticación que el Estado, si nos organizamos bien, y lo digo en plural porque probablemente el municipio también puede aportar algo, no esté en condiciones de encontrarlo. Pero lo importante es que de a poco vayamos asumiendo que todos tenemos que rendir cuentas, y ojalá esta nueva etapa que comienza con el Ministerio Público de la Acusación tenga también un mecanismo de, como dicen los americanos, de accountability, de dar cuenta, de decir, bueno, terminó el año, tuvimos tantos casos, tantos han sido resueltos, tantos están pendientes, hay tantos prófugos, quiénes son, y que también las autoridades policiales tengan algún mecanismo de medición para poder incluso reconocer el trabajo bien hecho, porque claro, lo que ocurre es que parece todo lo mismo. Y yo sé que hay jueces que trabajan con mucho empeño, con mucha dedicación, que logran resolver algunas situaciones, pero bueno, eso tiene que de alguna manera aparecer a la luz. El proceso oral, el proceso público, las causas que vamos a ver a partir del año que viene por televisión, yo estoy seguro que van a colaborar mucho, pero tiene que haber una cultura de la rendición de cuentas de parte
de las autoridades políticas, que las tenemos todo el día, porque nosotros en las esquinas de la ciudad nos agarran por los temas propios y por los que no son propios. Se lo puede insultar a la esquina. Exactamente, pero también las autoridades judiciales, las autoridades policiales, hay que buscar maneras de rendición de cuentas, porque la gente necesita esta certeza de las instituciones, y tiene que haber esa cultura. No tenemos esa cultura de la rendición de cuentas, absolutamente, de organizar, de crear comisiones, ONGs, de hacer participar a la sociedad civil, de buscar gente notable, transparente, decir, bueno, controlame. Seguro. Vení y controlame. Y que además, en el caso de los funcionarios públicos que tienen estabilidad, como el caso de los jueces o los funcionarios públicos de los estados, de los gobiernos, o las autoridades policiales, tengan también la continuidad o el ascenso incluso asociado a algún tipo de... ¿Ayudaría que la policía dependiera del intendente? Porque hablaba de Estados Unidos, hay ciudades en donde el intendente nombra al jefe de policía, claro, le paga el sueldo, lo controla, depende del municipio. Que hay que discutirlo siempre asociado a recursos, ¿no? Claro. Uno no puede dar competencia sin los recursos para poder afrontar esas responsabilidades. Las áreas metropolitanas importantes como Santa Fe y Rosario, yo creo que deberían tener una incidencia en las políticas de seguridad y en la designación de funcionarios policiales y en el control de la actuación mucho mayor que la que tenemos hoy por ley. Tenemos que decir que hay buena disposición de la policía, del Ministerio de Seguridad, pero dependemos a veces de la buena voluntad de los funcionarios, y creo que hay que pensar, por lo menos en la provincia de Santa Fe, en las dos áreas metropolitanas, una participación mayor en la designación, en el control y en la posibilidad de remoción de los Eso implica reformar leyes fundamentales. Reformar leyes, por supuesto. Creo que está pendiente una reforma profunda de la institución policial, que la reclaman hasta los propios policías, ¿no? Porque tenemos una organización que responde a otra realidad social, y hay una demanda de seguridad que requiere que repensemos, y como digo, además que haya maneras de medir claramente cómo se está funcionando, y eventualmente discutir también los salarios y la remuneración y cómo se conforma la institución policial. Creo que hay que discutirlo, y las autoridades locales, no tengo duda de la experiencia nuestra con la Guardia de Seguridad Institucional, con las cámaras de seguridad, con las alarmas, con esta experiencia de participar con equipos en la situación de crímenes violentos, también nos da otro lugar desde donde poder opinar y aportar a un problema que es el principal problema de nuestros vecinos. ¿Temen un corrimiento de narcotráfico de Rosario a Santa Fe? Bueno, el narcotráfico, nosotros lo sabemos porque lo dicen los expertos internacionales, busca por dónde filtrarse, y eso tiene que ver con los bajos controles, sea de los temas de dinero, sea de los temas operativos de policías. Tiene que ver también con los controles de las fronteras, y acá hay una responsabilidad nacional ineludible. Se los persigue muy fuerte en Rosario, y a lo mejor dice, en algunos casos aparecieron por acá en la costa. Por supuesto que hay que estar permanentemente atentos, e incluso invitar a la ciudadanía. Hay mecanismos anónimos, y está el buzón de la vida. ¿Cómo funciona el buzón de la vida? Uno puede hacer denuncias anónimas. Ha habido un par de casos. Yo lo critiqué bastante, dije, pero van a denunciar cualquier cosa, y después le perdió el rastro. Cuando se puede identificar cuáles son informaciones valiosas, la verdad es que es muy interesante. De hecho, ha habido un caso concreto que permitió resolver el buzón de la vida. ¿Ah, sí? Sí, un caso de trata en un lugar que funcionaba clandestino, si no me equivoco, en el barrio Candioti Norte, que tuvo noticia el grupo que trabaja en el tema de trata gracias al buzón de la vida. Nos quedan pocos minutos, vamos a las elecciones, sí. No? Hay un balance de las elecciones. Yo estaba leyendo un informe que publica hoy el Litoral que dice el gobierno municipal perdió votos en los barrios periféricos, mantuvo, incluso se fortaleció en algunos barrios del centro de la ciudad. ¿Este es el mismo balance que hacen ustedes? ¿Son las mismas conclusiones? ¿Son otras? Siempre se pueden mirar cosas diferentes. La comparación que nosotros creemos válida es con 2009, porque esa fue una elección intermedia comparable con esta. Sí. Si uno compara con la de 2011, está comparando con una elección en la que se eligen ejecutivos. Sí. En los ejecutivos usualmente hay más polarización, hay menos dispersión. Por eso, comparando con 2009, la elección es muy parecida. De hecho, hay 2 puntos de diferencia. Yo era candidato en aquel momento y creo que sacamos 37 y ahora sacamos 34 y algo. O sea que los porcentajes son bastante parecidos.
La composición de la oposición en aquel momento fue más fragmentada al medio, porque estaba Piñata con 100% santafesino y el PJ con Campanella, Lastra y otros candidatos por otro lado, y por lo tanto nos permitió al Frente Progresista, incluso con menos porcentaje en algunos casos, ganar más seccionales. Pero en términos generales hay que decir que el mapa de 2009 más o menos se mantiene. Efectivamente hay una consolidación del Frente Progresista en los sectores medios y medios bajos, y ya una ratificación de algunos lugares como Barranquitas, Alto Verde, que volvemos a ganar a pesar de ser sectores con ingresos más bajos, digamos. Sí hay una tradición política vinculada al justicialismo, eso no se nos escapa, en el noroeste de la ciudad y en algunos sectores del suroeste, pero donde también las elecciones son bastante más parejas. Yo creo que el mapa electoral viene cambiando. De hecho, esta es la quinta elección que el Frente Progresista gana en la ciudad, sin interrupciones, porque fue desde 2005, aquella elección de concejales, hasta ahora el Frente Progresista no perdió ninguna elección local, además de haber ganado casi todas las elecciones nacionales, ¿no? Con alguna excepción cuando fue candidato Reutemann, también en los otros niveles en la ciudad de Santa Fe ganó el Frente Progresista, pero bueno, es una lectura que les corresponde además más a los periodistas que a nosotros, que somos los protagonistas. Esto es como que los jugadores de fútbol comentemos el partido, se le corresponde a ustedes, y no le vamos a ocupar el lugar. Intendente, le agradezco mucho por haber estado acá. No, al contrario, muchas gracias. Muy amable. Bueno, y que no llueva tanto. Ojalá que no llueva tanto, pero hay que estar preparados. Ha sido muy amable. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.